The countdown has just begun. Are you ready? Bueno, mi gente, bienvenidos a otro video. En este video les voy a estar mostrando un sacado de la caja rapidito de qué incluye cuando vamos a comprar este carburador. Este carburador es el modelo es FZ20, él viene FZ19, FZ20, creo que viene 23 y viene 26. Eso son los distintos modelos. Este carburador lo encontramos en los motores desde 90, creo que también viene 75, no estoy muy seguro, 75, 90, 100 y 125 cc en los vehículos todoterreno, ya sean motoras de ruedas o four trucks, 4 ruedas, al igual que también encontramos esos motores en algunas aplicaciones de motoras de carretera. Si eres nuevo al canal, suscríbete y tienes que darle a la campana que está al lado. Ok, sería para este lado, en su pantalla, al lado del botón de suscribirte. Si no aprietas esa campana, no vas a recibir las notificaciones de los nuevos videos. Y no se te olvide, dale like al video si te gustó, comparte los videos con tus amistades y déjame un comentario abajo si tienes alguna duda o pregunta. En este video pues les voy a estar mostrando este carburador, lo de drive, y luego vamos a ir a instalarlo. Aquí no hay más nada. Un filtro de combustible nuevo, pedazo de manga. Por ahí tenemos el carburador en sí. Trajo la junta o ring. Este carburador está recubierto en un aceite para protegerlo. Esta es la manga de desborde. En caso de que la boya se mantenga abierta, no detenga el flujo de combustible, el dentro tiene un tubito. Le voy a enseñar ahora un clip de cómo se ve por dentro. Esta boya va aquí abajo. Esto lo que hace es que cuando se llena esto de combustible, sube, y al subir presiona esta válvula, la presiona por aquí. Aquí debe verse en la pantalla que se está actuando ese botoncito. Eso lo hace porque si eso deja de funcionar, esto va a seguir dejando entrar combustible del tanque de gasolina y se va a inundar, que por eso es que tiene este tubito aquí, para que en caso si eso sucede, va a desaguar por este tubito, va a caer por este orificio, y aquí lleva una manguita que tiene que ir por el lado del motor. Si pues encontramos ese evento de que se quede la boya estancada, el combustible va a salir por ese tubito que vieron, y esto se pone por el lado para que caiga al suelo, no caiga sobre el motor caliente y se produzca un incendio. Este es el respiradero de la recámara donde está la boya. Por aquí es que vamos a instalar el tubo de alimentación de combustible. Por aquí arriba es que va el cable del acelerador. Como tengo las manos de brillosas ya. Entonces de aquí a aquí la medida es estándar 48 milímetros en estos carburadores, pero donde cambia es aquí. Es la circunferencia interna, el bore. Aquí es pues que están los 19, los 20, los 23, los 27. Y eso viene siendo pues obviamente eso viene siendo como en un vehículo de motor, cuando volteamos, que agrandamos esa toma, pues
tenemos más flujo de combustible. Entonces este es el ahogador. Dentro es que engancha el cable del carburador. Ahora voy a ir a instalarlo en el motor. Llevo este espaciador plástico que mayormente cuando se utiliza esto es para aislar la temperatura de aquí hacia el carburador. Eso también se utiliza en manifold de admisión en vehículos de motor. También eso se utiliza. Es bien poco común, pero algunos corredores que se vaya a utilizar, no sé, por ejemplo, rally, cosas así, que se utiliza el vehículo muchas horas prendido, lo utilizan. Esto lleva unos gorrines. Esto va, esta parte de mayor a menor va hacia el frente, por donde entra el aire. Y esto tiene unas moscas a los lados que van con estas que se ven aquí. Ya está. Ahora sí. Eso es lo que me refería. Entonces esto tiene también aquí una junta. Hay que tener mucho cuidado con esa junta. Si no coge aire por acá arriba. Está la diferencia entre el viejo y el nuevo. Son distintas numeraciones, pero yo lo compré en un autopar local que venden piezas de motoras y eso. Me informaron que sí, que es el mismo. Esto aquí se aprieta como a 18 libras, pero ahora mismo no tengo a la mano la llave de torque. Déjame buscarla. Le voy a dar 15. Porque esto es bien delicado aquí. Yo no puedo ni a la Y
recuerda, comparte los videos con tus amistades y como siempre, ensúciate las manos y haz lo posible. Nos vemos en el próximo video. Bye.